tenemos especialmente el honor pues, de tener aquí a estos dos sacerdotes con nosotros que nos van a contar un poco de su vivencia, de lo que viven y también tendréis oportunidad de hacer preguntas. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí, al Padre Rodrigo y al Padre Wenceslao. Gracias. Que bueno, vamos... Sí, muchas gracias. Vale, entonces, bueno, tenemos al Padre Rodrigo y al Padre Wenceslao, como he dicho, y vamos a empezar pues con el Padre Wenceslao, que nos cuente su testimonio. Entonces, el Padre Wenceslao es sacerdote diocesano en Burkina Faso, que ahora temporalmente pues está aquí, pero pronto va a volver a su país. Y pues él nos va a contar su testimonio, que lo que él vive sobre todo de primera mano es que de un día a otro desaparezcan personas, desaparezcan jóvenes, desaparezcan sacerdotes. Igual unos días más tarde pues te enteras que los han matado, ahí que los persigue la yihad y los islamistas. Entonces, bueno, padre, queríamos pues decirle que nosotros, como había dicho antes, como que temblamos cuando pensamos que esta persecución puede llegar aquí, porque, o sea, yo lo pienso y digo, yo no sé si tendría la fuerza, o sea, las veces que escondo una cruz o algo porque digo, me van a excluir del grupo, como, sí, y también porque lo veo algo lejano, pero claro, si tuviera que yo vivirlo, yo creo que no tendría la fuerza de dar la vida por Jesucristo. Entonces, con lo que usted nos va a querer contar ahora, como yo le pido que nos transmita ese amor a la Eucaristía, ese amor que usted tiene y que es también el pilar que le sujeta. Y por favor, sí, háblenos y cuéntenos de lo que usted vive, de lo que viven ahí los cristianos, para que a nosotros también pues, nos despierte. Ok. Muchas gracias. Después del Ángelus, yo estaba pensando, digo, hablar de las persecuciones no es fácil, persecuciones. No es fácil porque da miedo y no quiero daros miedo. ¿Y qué voy a hacer? Y decía, Señor, ven en mi auxilio. Y de repente vino la palabra de Jesús, no tengáis miedo. Así que no tengáis miedo, hay que tener fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, que nos sostiene y que nos ayuda en todo momento. Yo vengo de Burkina Faso, de la diócesis de Ouayouguia. Ouayouguia es una ciudad que está en el norte de Burkina Faso, justo al lado de Mali. En Burkina Faso, como lo sabéis, tenemos casi 20 millones de habitantes, con 61% de musulmanes, 19% de católicos, 15% de animistas, 4% de protestantes, 1% de ateos, pero no pienso que haya ateos. Hace unos años éramos el país más rico del mundo, es lo que decíamos. Porque aunque no tenemos muchos recursos naturales, al menos teníamos la paz. La cohabitación social con los musulmanes y todo iba muy bien. Y para nosotros la paz es la riqueza más grande. Y por tanto decíamos que somos un país más rico del mundo. Pero todo empezó a cambiar en los años 90, porque veíamos que en los pueblos había construcciones de mezquitas y otros adeptos musulmanes que aparecían y con un vestido de otra manera, los hombres siempre con el pantalón corto y dejando la barba. Entonces, si vosotros que tenéis barbas, al estar por ahí, seréis amigos de unos fundamentalistas, porque nos dicen que hay que dejar la barba. Las mujeres siempre con el velo integral. Y unas chicas musulmanas que iban al colegio con velos integrales
trataban de malas personas a las chicas católicas sin velo integral. Así que si ellas vienen aquí, las musulmanas integrales, tal vez que van a dejar tranquilas a las hermanas, pero a todas las que no tienen velo integral o velo no van a dejaros. Entonces era así, y antes también, antes de la persecución, había una buena convivencia con las familias en el mismo barrio. Y durante las fiestas católicas como musulmanas, íbamos compartiendo la comida y sin problema. Pero con los integristas, no, ya no es así. Ellos pueden coger tu comida para tirarla, y otros van a decir, no, sois paganos y nosotros no comemos algo de los paganos. Ante ese problema, los obispos han creado la pastoral del diálogo islamo-cristiano para ayudar a vivir pacíficamente, hablando de la tolerancia, de la libertad religiosa y también de la fraternidad universal. En los años, en 2015, después de los ataques en la capital de Burkina Faso, Ouagadougou, los terroristas empezaron a reclamar una sola religión en Burkina Faso, el Islam, hablando de Estado Islámico. Y son grupos que se llaman movimientos de apoyo al Estado Islámico y también el grupo Al-Qaeda. Descienden de Mali, Níger, por tanto, los tres países en África del Oeste tienen el mismo problema. En Níger, por ejemplo, yo tengo amigos de la misma promoción que están ahí, pero ellos todos tienen un nombre musulmán. Porque dicen, sí, en tu acto de nacimiento, no sé si se dice así en español, partida de nacimiento. Partida de nacimiento, si se ven un nombre cristiano, nunca vas a lograr un trabajo en la sociedad. Por tanto, se van poniendo siempre un nombre musulmán y no un nombre cristiano. Entonces, pero tienen nombres cristianos también. Y no quieren los terroristas que hablemos de religión cristiana ni de animista, sino del Islam. Y sus métodos de actuación, primero atacaron a las escuelas modernas, diciendo que hay que transformar todas las escuelas en escuelas coránicas. Los maestros que no colaboran con ellos se van matándoles. Los que aceptan colaborar con ellos, tal vez por miedo, se van a obligarlos a enseñar el árabe a los alumnos y también el Corán. Padre, una pregunta que me surge. ¿Esto cambió así de la noche a la mañana? O sea, que de pronto o hubo señales que a usted ya le indicaron a los cristianos que ya algo estaba cambiando en la sociedad y que se acercaba una persecución, o esto fue de pronto que los pilló a todos de sorpresa? No de pronto, por eso yo decía que todo ha cambiado en los años 90. O sea, 90 que sí, empezaron con las construcciones. Es después de los ataques que nos dieron, que hemos dado cuenta de que era una preparación para el terrorismo. Y no lo sabíamos. Pero los obispos lo han visto y por eso empezaron a hablar del diálogo islamo-cristiano. Y yo pienso que es lo que nos salva también, porque con el diálogo islamo-cristiano hemos podido hacer de unos musulmanes moderados. Y ellos también están perseguidos. Entonces, segundo, después de las escuelas, atacaron a las iglesias católicas en los pueblos. Saben que el domingo estamos ahí rezando
Y vienen, antes de venir se van a informarse para saber los más integrados, comprometidos en la iglesia. Con una lista se van a llamarles y matarles en la iglesia y ante los demás feligreses. Y luego llevar a todos en la mezquita del pueblo para hacer lo que ellos llaman wazú, que quiere decir enseñanzas, pienso. Y siempre así. Y por tanto, los católicos, para evitar todo eso, íbamos como la experiencia de los primeros cristianos perseguidos, haciendo las oraciones el domingo en las familias. Podemos decir, mañana vamos a la familia de tal persona y vamos ahí a rezar. Y luego, como unos católicos estaban ayudando a los demás a no aceptar la conversión, se van matando a los catequistas, a los más comprometidos, a los responsables. Y también las primeras víctimas fueron los cristianos en los pueblos, los catequistas, los más practicantes. El Estado ha sido alertado, pero la policía, los militares no pueden estar en todos los pueblos. Por tanto, se han formado unos civiles para ayudar. Y la policía en las ciudades vienen a rodear las iglesias los domingos para que podamos rezar. Y ellos dicen, hay que rezar rápidamente y marcharos, lo que nos cuesta. Porque el domingo tomamos tiempo, es el día del Señor, tiempo para rezar. Y sobre todo después de recibir la comunión, la Santa Comunión, observamos un tiempo de silencio para rezar y luego tomamos un canto de alabanza o de acción de gracia por haber recibido a Jesucristo, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía en nosotros. En ese momento, casi todo el mundo baila y tomamos mucho tiempo. Y ahora no, dicen que hay que quitar eso. Y unos católicos no se encuentran en esta forma de celebrar. Tenemos derecho a rezar. Por tanto, no es fácil. Y unos militares o voluntarios para la defensa de la patria acompañan también a los sacerdotes, a los pueblos, pero no siempre. Y a veces los terroristas van poniendo minas en el camino para que se exploten y nos maten. Padre, perdone, pero sí. Usted como siempre se ha visto con la fuerza de confrontar estas situaciones, o también en usted ha habido un momento de cambio de, yo qué sé, igual le pasa de tener mucho miedo y terror de es que me puedo morir, a tener la paz y la tranquilidad de decir es que estoy en manos del Señor y o sea, sí, como si ha habido ahí un cambio en usted en algún momento, o si siempre lo ha vivido con tanta confianza. Sí, hubo un cambio, iba a hablar también de eso, porque el miedo yo diría que es algo humano también, pero con la oración, es la oración que nos quita el miedo. A nosotros los sacerdotes, para no tener miedo, nos confiamos siempre en el Señor antes de irnos para los pueblos a celebrar la Santa Misa. Y también a confesarnos para estar en todo momento en estado de gracia. Si nos ocurre algo en el camino, al menos estamos en estado de gracia y nos vamos en paz. Y nos damos también, es una experiencia personal, que al confesarse, al rezar, ponerse entre las manos de Dios antes de marchar para alguna misa, eso te quita el miedo. Y te vas tranquilamente, regresas. Y es como una costumbre para nosotros hoy día. Nos confesamos y decimos, por si acaso. Eso nos ayuda muchísimo. Y aún los feligreses también. También los militares católicos que están allí en el terreno. Unos regresan para unos
unas semanas de descanso antes de irse, pero al ver que sus mujeres rezan mucho y algunas veces van a llamarles para saber si están bien, he soñado, algo de malo te pasó, no estoy contenta, y me fui a ofrecer una misa, he rezado el rosario, todo eso, y de repente esos militares han sido salvados de una manera, yo diría, extraordinaria. ¿Nos puede contar igual, tiene alguna historia ahora sí presente que nos pueda contar un testimonio así concreto de esto que nos está contando? Sí, tengo un amigo militar que estaba allí, que me habló de todo eso, y él al regresar rápidamente fue a celebrar su matrimonio en la iglesia, porque dice que antes vivía sin celebrar. Y sí, sin una unión ante el Señor. La oración de su mujer tiene tanto poder para salvarle. Con el sacramento sería una fuerza tremenda. Voilà. Y viene. Y siempre él me mostró también la medalla milagrosa. Yo siempre tengo, porque para que creo en el milagro con la Virgen María, dice que siempre él tiene la medalla milagrosa en su bolsillo, en el terreno de combate. Y eso también le quita el miedo. Le quita el miedo. Así que hubo asesinos también, muchos. Yo veo aquí unos ejemplos. El padre Joel Yugubari, que es mayor que yo de un año, y él estaba en otra diócesis, pero somos de diócesis vecinas. Y tenía un pueblo de 30 kilómetros de la sede parroquial, de donde estaba la casa parroquial. Pero para ir ahí, tenía que dar la vuelta, hacer 100 kilómetros. Y venía en nuestra diócesis, en una parroquia, dormir el sábado y el domingo por la mañana iba. El día en que se le secuestraron, él después de celebrar se quedó allí con los feligreses, hablando, visitando a los enfermos, y luego se da cuenta de que tenía un encuentro por la tarde a las 3. Y al dar la vuelta no iba a llegar. Y decía al catequista, me voy ahora con la señal de la cruz, pido al Señor lo que va a ocurrir, que sea por la voluntad de Dios. Y se fue. En camino le secuestraron. Quería emprender el camino más corto. Y hasta hoy día no tenemos ninguna noticia de él. ¿Está vivo? ¿Está muerto? No tenemos. Unas hermanas también que estaban en el pueblo ayudando con lo de la salud, centro dispensario, el único centro dispensario que llevaban las hermanas. Y 2 hermanas eran 4. 2 tenían un encuentro en la ciudad episcopal y tenía que ir y dejar otras 2. Y de repente la superiora dijo que las demás 2 van a acompañar y estar ahí, ir de compras y volver juntas. Una no quería ir, pero por obediencia se fue. Al estar en la ciudad episcopal, los feligreses les llamaron para decir que los terroristas están en su comunidad, preguntando por ellas, y se quedaron. Hasta hoy día están ahí. Y las hermanas no han podido volver. Es un milagro. ¿Sí? Y es la oración que salva. Y Dios encuentra siempre caminos parecidos para salvarnos. La obediencia también que salva. Entonces, y para terminar, hay muchos, como el vicario parroquial Simeón Yampa y 5 otros feligreses durante una misa dominical en una iglesia parroquial que fueron asesinados un domingo. Y luego el padre Rodríguez Sano, no es Rodríguez. Otro Rodríguez. Otro. Sí, y el padre misionero español también,
Antonio César Fernández, asesinados, feligreses que iban haciendo una procesión con la Virgen María, todo eso, muchos, y unos sacerdotes se van a pararlos, a pegar muy bien y dejar. Tú vas a regresar a tu parroquia con heridas, los feligreses van a preguntar, ¿qué te ha pasado, párroco? Vas a decir, he caído con mi moto y pasa nada, para no dar miedo. Es así. Y mañana vas a buscar otro camino para ir. El terrorismo, hay consecuencias. En negativo podemos decir que falta de libertad religiosa y no podemos celebrar como antes. Y los niños que vienen al ver a la policía con armas tienen miedo y no quieren venir. Y hay muchos desplazados internos, más de 2 millones. Y también acogidos también en las parroquias. Hay escuelas cerradas, más de 4,000 escuelas cerradas. En parroquias cerradas también. Y en positivo vemos que unas conversiones ante los ataques, ya que en la misma familia podemos encontrar musulmanes, animistas, católicos. Y si los musulmanes ven matar a sus hermanos católicos, no es fácil y dicen que la religión no mata, no debe quitar vida, porque Dios es fuente de vida. Por eso dice, si es así, nuestra religión no es la verdadera. Y se dejan para ser católicos. Y también la caridad. Con Caritas, lo que tenemos, las ayudas de la iglesia necesitada, ayuda a la iglesia necesitada. Vamos compartiendo todo eso con los católicos, los no católicos, los musulmanes necesitados. Y ellos también están contentos. Hubo un padre que ha beneficiado siempre de las ayudas de Caritas y algún día veía a sus hijos que conspiraban con terroristas escondiendo armas en su casa para sorprender al sacerdote y los feligreses el domingo matar. Y él mismo fue a denunciarlos. Pero es muy fuerte que un padre vaya a denunciar a sus hijos sabiendo que se van a matarles, pero fue diciendo que nunca va a dejar matar a personas que le han ayudado casi durante toda su vida. La caridad salva. La constancia en la oración. Muchos feligreses rezan hoy día rosario, las misas, la adoración eucarística. Los viernes, todos los viernes, los jóvenes hacen la Vía Crucis. A partir de las 3 de la tarde, con el sol, no es dentro de la iglesia, pidiendo la paz. Y vienen numerosos. Y los primeros viernes del mes, siempre todo el día, hay rosario y adoración eucarística y terminamos con la Santa Misa. Y hasta hoy día no hemos oído que un católico cambió de religión siendo musulmán a causa del terrorismo. Al contrario, y hay musulmanas moderadas que se convierten al catolicismo y dicen que sienten que hay la paz interior, hay libertad. Tal vez que nosotros no valoramos muy bien y ellas ahora están más comprometidas que algunas personas bautizadas. La práctica de los sacramentos, confesiones, todo eso, buscamos todo eso. Los jóvenes también se organizan en grupos, haciendo que llamamos servicio de orden. Los domingos se van para asegurar la seguridad, para ver. Si observan a alguien que está dentro, que no sabe hacer bien la señal de la cruz, se van a llamar a la policía. Ellos también. Y cada joven está en algún grupo de oración, de movimiento, y eso les ayuda a vivir su fe, a tener fuerza ante las persecuciones.
Entonces, en verdad, como un poco lo que usted ha dicho, los puntos importantes, igual serían la obediencia, que habló usted, también ha dicho la caridad, la oración y los sacramentos, como vivir una vida de fe. También, bueno, estáis todos invitados, o sea, ya que tenemos la oportunidad de tener aquí a dos personas que han vivido de primera mano, que vais a hacer cualquier pregunta, simplemente os levantáis, ahora abriríamos un poco un espacio de preguntas, luego tendremos otro, pero si cualquier pregunta que tengáis, como ahora es el momento de preguntar, si simplemente os levantáis y con voz potente, porque como no podemos ir con los micros, con voz potente, como sois jóvenes, pues podéis aquí hacer las preguntas que queráis. Entonces, el que se anime, ahora puede hacerlo. Si no, yo, padre, también pienso como con lo fácil que sería, como el domingo, obviamente saben que siendo católicos el domingo es nuestro día y que, vamos, ahí vas a una iglesia y encontrarás a todo el mundo. Con lo fácil que sería decir, pues voy a misa el sábado, ¿no? Así no me pillan. Y no hacen eso, o sea, no hacen eso, y también para nosotros el domingo es el día del Señor. Y los terroristas no tienen tampoco un plan. En cada momento pueden sorprenderos. En cada momento. Entonces hay que estar siempre preparados. ¿Verdad? Pero no ir a buscar la muerte. No ir a buscar la muerte. Si viene, no voy a renunciar a mi fe. Voy a aceptar. Sabiendo que esa aceptación es como un sacrificio, que pueda también traer la paz y sobre todo la conversión. Rezamos mucho para la conversión de los terroristas. Lo hacemos también. Creciendo con el terrorismo, yo diría sí, en lo que se refiere a los musulmanes integristas. Cuando yo era niño, no había casi integristas. Por eso yo decía que íbamos compartiendo la comida con los demás y éramos hermanos. Pero luego con el terrorismo, ahora cada uno en su lugar, en su casa. Pero seguimos también con los colegios católicos en la ciudad, enseñando la libertad religiosa, porque acogemos a los musulmanes. Aprovechamos para enseñar la libertad religiosa y la tolerancia. Sí, realmente llegan, realmente, sí. Aún por aquí también la ayuda a la iglesia necesitada, todo Cáritas Española, todo eso llegan y muy bien. Ya que en las parroquias ahora tenemos desplazados internos, las salas parroquiales para la catequesis, son ahora habitaciones para los desplazados internos. Sí, y hacemos proyectos para pedir ayudas. Y como hay muchas chicas sin hacer nada y muchos jóvenes, ¿qué hacemos? La pastoral es hacer proyectos para ocupar útilmente a los jóvenes, para que los terroristas no puedan reclutarlos, enseñando cómo hacer la agricultura, ganadería, a las chicas a coser o la peluquería, haciendo eso para ocuparles útilmente, y eso ayuda. Es como con vuestras ayudas. Y gracias por Cáritas. Que tiene el padre Montesado también es muy impresionante, que cuenta que usted dice que los jóvenes buscando trabajo, como ahí donde viven, o sea, jóvenes católicos, buscan trabajo y no encuentran, entonces pues que se van a otro sitio a buscarlo fuera, y entonces claro, es digamos una oferta de trabajo falsa, les obligan a convertir al islamismo, o que los matan, ¿no? Eso es verdad. Al principio era el método de los terroristas. Van diciendo que estáis aquí sin trabajo, tenemos un trabajo. Y los jóvenes iban. Al llegar ahí, es una manera de secuestrarlos para obligarlos a ser jihadistas. Y si tú niegas,
se van a matarte directamente ahí. Pero si vas a hacer ademán de aceptar, luego se van a enviarte matar a un familiar y volver. Si te vas y te quedan ahí, se te persiguen a matarte ahí. Y por eso hacemos todo lo posible para ocupar útilmente a los jóvenes y también a dar a entender que el trabajo fácil no existe, es una trampa de los terroristas. Y ahora hemos logrado, por lo menos en ese ámbito. Bueno, gracias por participar en el taller. Lo primero, para estar despierto, wake up. De acá se ve todo, ¿eh? De acá se ve todo, las caras. Así que, wake up. Pero yo me pongo de pie, pero soy un poco... Vale. Ahí está bien, sí. Es que así los veo bien y veo hasta los últimos ahí, ¿no? A ver, primero, una gracia enorme trabajar en medio de cristianos perseguidos. Una gracia enorme, enorme. Más allá de todo lo difícil que puede ser una misión así, lo desafiante que puede ser una misión así, pero es una gracia enorme. Es decir, vivir con personas como ustedes que en un momento determinado Dios, por unas circunstancias misteriosas, los puso ahí, los tocó, respondieron a la gracia y comienzan a vivir de un modo absolutamente esplendoroso, que da fuerza a cada uno de los que estamos aquí. Al misionero en primer lugar, porque uno los ve, pero a todos nosotros, y por eso es que está bueno hablar del ejemplo de cristianos perseguidos en todo el mundo, en muchos países del mundo. Mientras que hablábamos de esto, yo pensaba en esto que es el wake up, el despierta de la iglesia perseguida. La pregunta sería, bueno, pero ¿no estarán exagerando? ¿No estaremos exagerando esto? Hay iglesia perseguida, o sea, estamos en el 2024 y podemos decir que hay cristianos perseguidos efectivamente. O sea, esto parece realmente de película, pero sí, la respuesta es evidente, sí. Hay cristianos perseguidos con persecución violenta física y hay cristianos perseguidos con persecución no violenta y no física, pero persecución del mismo modo. Yo creo que ahí se une la gracia de conocer a hermanos nuestros, como el testimonio que da el Padre, que viven su fe en esas circunstancias. Por lo tanto, una gracia enorme. En mi primera parroquia, después de ser cura, al mes de ser cura, la primera parroquia que asumí fue la de la Franja de Gaza. Imagínense, llegar ahí, la primera parroquia, ¿qué es lo que está sucediendo hoy en día? Cuando alguien me pregunta cómo ha sido la experiencia en Medio Oriente todos estos años, yo creo que yo lo he pasado bomba, ¿no? Realmente ha sido espectacular, pero todo el tiempo ha sido así. Todo el tiempo ha sido así. Es un momento en una ciudad, en otra ciudad, con una comunidad, con otra comunidad. Es decir, la tensión es constante, por lo tanto la atención debe ser constante. Y eso yo lo he visto en los cristianos. Porque la precariedad, o sea, la falta de medios, la falta de circunstancias, te deja un poco más atento a las oportunidades. Cuando estás cómodo, lleno, ¿no? Cuando estás bien, no quiere decir que no hay que estar bien, ¿no? Pero cuando uno está demasiado cómodo, se nos olvida cómo tenemos que vivir las exigencias de nuestra fe. Y sobre todo, pensaba en esto de la fe en la Eucaristía, que es el encuentro que tenemos hoy. Yo creo que hay dos problemas. Dentro de muchos problemas, yo creo que hay dos problemas que el testimonio de los cristianos nos puede ayudar. Primero, todos nosotros somos hijos de esta época, más o menos, en la medida en que uno ha dejado permearse, conformarse, configurarse con la mentalidad de este mundo, como dice San Pablo. Por lo tanto, como estamos en la época de post-verdad, o sea, desde vinculación de la verdad, separación de que hay una verdad, todo es doxa, todo es opinología, todas las opiniones son lo mismo, todas las religiones son lo mismo, todas las iglesias son lo mismo y no son lo mismo. Por lo tanto,
En época de posverdad, de posmodernismo, en época de confusión, ¿cómo se puede creer en la Eucaristía? Digo en cuanto a contenido. ¿Cómo se puede creer que Cristo está presente en la Eucaristía? Si todo lo ponemos en duda. Todo, absolutamente todo. El hecho de que ustedes estén participando en una Santa Misa, o que nuestros hermanos cristianos estén en una Santa Misa, o quieran ir a una Santa Misa, es porque ponen su acto de fe en el contenido de lo que está allí, que en la Eucaristía es Cristo. Pero se puede hoy día, cuando lo cuestionamos absolutamente todo, cuando la diosa ciencia, la diosa tecnología, el multiverso, el metaverso, el verso, nos permea el modo de pensar, todo lo cuestionamos. Y todo nos empuja a cuestionar, sobre todo lo que es la autoridad. Piensen ustedes cuando yo digo fe en la Eucaristía. Primero está la fe a Dios, Jesucristo, que ha dicho que Él está presente en la Eucaristía. Hoy día hay una gravísima crisis de fe. Gravísima crisis de fe. Por otra parte, gravísima crisis de afectividad o sentimentalismo. Somos muy las palmas, bla. Mucha miel, como hablamos de la colmena, demasiado troppo, dirían los italianos. En la precariedad no hay tiempo para tanto ñuño. Hay que hacer lo que hay que hacer. A eso el cristiano perseguido nos responde con su ejemplo. Los chicos en la parroquia nuestra sabían que la misa era lo más importante, habían tenido el catecismo como muchos de ustedes, trataban de hacer los actos de fe a Dios y en Dios, por lo tanto iban a la misa. En el momento en que, sobre todo en los años de la guerra, sea en Gaza, como lo están viviendo ahora, sea en Siria, no se preguntaban si iban a la misa o no. No era una pregunta, tenían que ir. Ellos se sentían llamados a ir, a vivir eso que era evidente que tenían que hacer. Muchas veces tenían que arriesgarse a salir, yo creo que es la misma situación que contaba el padre, es pensar 2 o 3 veces, a ver, ¿qué hago para llegar a la iglesia? No si voy o no voy a la iglesia. Y primero, si llego o no llego vivo a la iglesia. Esto suena de película. Créanme que yo estaba en el lado de ustedes. Suena de película. O sea, ¿cómo alguien va a morirse en el camino para la misa? Sí, acá en un accidente uno se puede morir y uno no llega a la misa, evidente. Allá las probabilidades son muy altas por la persecución, la eliminación sistemática a los cristianos, no solamente en Siria, en muchos lugares del mundo. El cristiano perseguido o el cristiano que es confesor de fe, lo primero, te pone delante la obligación, lo que tienes que hacer. La obligación no es una palabra mala, no es caca. La obligación es algo que uno está llamado a hacer porque sabe que es bueno hacerlo. Unirse a Jesucristo en la Eucaristía es bueno, es Dios. No siempre es fácil, no siempre uno está dispuesto, pero el cristiano entonces te ayuda a poner las cosas en su lugar. Segundo, recuerdo cómo muchos de ellos iban a prepararse para participar en la Eucaristía, no solamente a celebrar la Eucaristía. ¿Qué significa prepararse? Se iban a confesar, iban a hacer una buena confesión, examen de conciencia, 1, 2, 3, 4, acto de confesión final, voy a donde el cura y le digo 1, 2, 3, 4, esto hice, sin tanta vuelta y circunstancias, no hay tiempo, no había tiempo para eso.
un solo cura para muchos fieles en una circunstancia donde de fondo teníamos esto que quizás se está viendo acá. O más imágenes. O sea, constantemente eso. No se podía perder el tiempo y los cristianos lo sabían. Recuerdo en un momento de mucha violencia, de mucha persecución, en donde había que celebrar la misa en la catedral, en una de las capillas de la catedral que tenía un gran ventanal de fondo. Entonces estaba el altar, el cura estaba celebrando la misa con los brazos en alto, el ventanal estaba detrás, se veían los barrios de los cristianos, porque están separados entre cristianos y musulmanes, juntos pero no revueltos. Y entonces cuando el cristiano se ponía católico, estoy diciendo que yo era un rito católico, venía a participar en la Santa Misa, mientras que el sacerdote elevaba las manos, muchas veces sucedió que de fondo estaban los bombardeos a las zonas de los cristianos. Y el fiel, un joven como ustedes, mirando que detrás del cura que estaba con las manos abiertas, estaba su barrio siendo bombardeado, en donde estaba su familia, sus amigos, sus seres queridos, etcétera, etcétera. ¿Se movían? No se movían. Seguían impertérritos ahí arrodillados muchas veces rezando. La responsabilidad caía ya en el cura. Muchas veces en la misa me pregunté, capaz que era una distracción, no sé. Muchas veces me pregunté, ¿sigo o no sigo celebrando la misa ahora en este minuto? Manos en alto, obviamente para los curas, lo que saben, plegaria 2, es la más corta, ¿no? Manos levantadas y pensando, ¿sigo o no sigo? ¿Sigo celebrando la misa o no? ¿Qué hago? Bueno, le volví a mirar las caras a los jóvenes estaban en otra. Estaban con Dios ahí unidos, pensando en la Eucaristía, pensando que al final de las palabras de la consagración iban a recibir a Jesucristo y Jesucristo estaba realmente presente en ellos. Ellos respondían, ellos me enseñaron, los que han escuchado el testimonio saben, yo aprendí a ser cura en Siria, con ellos. Por eso es que el testimonio de los cristianos es tan potente para todos nosotros hoy. Hoy. En esta jornada, yo he escuchado muchas veces que se ha repetido, ¿no? Y tiene cierta verdad, ¿no? Que esperar que Dios mueva los corazones, es que Dios ya lo hace, el problema no es Dios. ¿Qué? Dios no es un viejito que está sentado sin hacer nada, amigo gaga. Dios es activo, es Dios, es acto puro. El problema somos nosotros. Bueno, los cristianos te wake up, te despiertan, te despiertan. Última cosa para no aburrirlos. Pero todo esto se vivía con alegría. Se vivía con alegría. Tampoco hay tiempo para amargarse, ¿no? Los viernes normalmente se iba a la parroquia, Sagrado Corazón. Claro, en vos confío, ¿cómo no? Y el Sagrado Corazón estaba ahí presente en la Eucaristía. Se rezaba la Santa Misa, confesión primero, a veces dirección espiritual. Santa Misa del Sagrado Corazón, solemnísima, los muchachos, sobre todo los muchachos. La iglesia de Medio Oriente es más bien de varones. Hay esa presencia viril del varón ahí que reza. Muchos de los muchachos hacían de monaguillos, muy solemnes, con el incienso, todo, mientras de fondo con el nerviosismo si terminábamos o no la misa, pero se hacía todo espectacular. Era una capilla chiquita, no piensen que era la catedral de acá, era un lugar chiquito como esto. Se hacía eso y luego se hacía al final normalmente la renovación de la consagración al Sagrado Corazón de Jesús, conferencia que acaban de escuchar. El corazón de Cristo reinará, sí o sí, no hay duda. Dios se ríe de los necios. Y después, fútbol. Claro, porque en Medio Oriente será fútbol, ¿no? Está el Madrid, Barcelona, ¿no? Todos andan con su camiseta, ¿no?
No sé de qué serán ustedes, pero al menos esas eran las dos más. París, a lo mejor, Saint-Germain, alguno que otro. Se jugaba fútbol. Chicos y chicas, porque las chicas también, como querían hacer lo mismo que los varones, entonces, bueno, también las chicas jugaban fútbol. Equipos de un lado 22 y del otro lado 25, claro, porque había que hacer un solo partido de fútbol, no había tiempo para hacer más partidos de fútbol. Día viernes se supone que es el día de la oración de las mezquitas, donde después de la oración ellos salen más pacíficos. Era el día más terrible que teníamos, de más persecución. Islam es un imperativo. Islam, te someto, es un imperativo, la palabra significa. Salíamos de ahí, entonces íbamos a jugar fútbol y muchas veces comenzaba los bombardeos, las amenazas, muy crudo, muy duro, se detenía un poquito el fútbol, pasaba todo el ruido y todo lo demás, nos levantábamos otra vez. ¿A cuánto vamos el partido? 2-4. Ok, y seguíamos. O sea, el joven que vivía su vida de fe, también era un joven alegre, entusiasta. No era uno llorón, víctima, como el snowflakes de nuestro mundo occidental. No era cristalito. Era un chico hecho y derecho, chico y chica, ¿no? Un joven hecho y derecho, pero alegre. Y esa alegría ciertamente venía de su vida de fe bien vivida, con todos los altos y bajos que ustedes comprenderán que tendrá nuestra vida. Pero era una vida de fe bien vivida. Trataban de vivir bien, con todo lo que les he dicho y mucho más. Eran los primeros que ayudaban, por eso me acordé lo de la caridad del Padre, Caritas. Eran los primeros que ayudaban. En un momento de dificultad en Siria, se preparaban comidas para al menos la zona de Alepo, una zona muy importante, una ciudad muy importante. Se preparaban para comer 12.500 raciones de comidas. 12.500 raciones de comida cada día. ¿Quiénes eran los que cocinaban? Los jóvenes. Los jóvenes. ¿Quiénes eran los que repartían? Los jóvenes. ¿Quiénes eran los que repartían? Los jóvenes, porque conocían a sus familias o conocían las familias de su barrio. Muchos de ellos eran catequistas o jóvenes de la parroquia o scout o de Don Bosco, el oratorio, cuánta hierba había por ahí. Eran ellos. O sea, pasaban del alimento que era la Eucaristía a la caridad, que es que Cristo viva en esas almas, en las almas de los otros cristianos, a través de esas ayudas. Por lo tanto, los cristianos perseguidos, los cristianos en general, cuando viven bien, te iluminan. Es difícil vivir con mártires. Te ponen la vara muy alta. Es difícil, pero pucha que es bonito. Es muy bonito. Uno cada vez que piensa en esas cosas como que se reaviva. Entonces para terminar, varias veces nos han dicho ahí, bueno, la lluvia, qué valientes los jóvenes con la lluvia. Un detalle. No seamos dramáticos. Si nos gusta andarnos mojando, andar como vestido como lavadora con el plástico ese, es un detalle. Bueno, todo eso, vivirlo con la fe, de manera alegre, entusiasta. Si vinieron para vivir bien la unión con Dios, Dios ya tiene todo dispuesto. Dios ya tiene todo listo. Ahora faltan ustedes. So wake up. No. Pues muchas gracias, me deja un poco sin palabras, la verdad. Ahora de nuevo, el que quiera preguntar algo, estáis muy... Mira, ahí van los primeros. Adelante, valientes. Sí, durante los años en Gaza no estaba la situación tan extrema como hoy, pero siempre es difícil,
Por lo tanto, siempre uno está bajo la mirada de los grupos, sobre todo en Gaza es el Islam sunita, ¿sí? Por lo tanto es siempre estar bajo la lupa de ellos, y en cualquier minuto, cuando les cambie la luna, deciden que llegó el momento de terminar con las tonteras del kufar, ¿no? Del infiel, del pagano, que somos los cristianos, y por lo tanto se corre riesgo vital. En Siria, desde el segundo año, estoy hablando de los años de la guerra, por lo tanto yo estuve desde el 2011 hasta el 2015. Desde el 2012 nosotros teníamos en el obispado, yo vivía en el obispado, en la catedral, y por lo tanto gestionábamos todo ese ámbito en la ciudad universitaria, una zona muy grande. Las hermanas tenían un lugar donde iban las chicas de alojamiento ahí para la universidad, y los sacerdotes teníamos la parte de los varones. Durante todo ese tiempo tuvimos la amenaza de muchos grupos. Recordemos que en los conflictos en el Islam hay más de 33 grupos distintos, no uno o dos. Pero los más significativos, por ejemplo, como el padre mencionaba, es Al-Qaeda, ¿no? Al-Qaeda, entonces, el que nos tenía amenazado, nos tuvo amenazado durante 3 años, o de bombardear o de degollar a los estudiantes, ¿no? De cortarle el cuello a los... decapitar, digamos, ¿no? Así que estuvimos, claro, amenazados mucho tiempo. Si acaso, en lo particular, nosotros nos hemos encontrado con fundamentalistas, sí, sobre todo porque el sacerdote también es como jefe de tribu, como jefe de grupo. Entonces hay una representación al nivel social, civil, político, no solamente religioso. Entonces uno tiene que tratar con los distintos grupos. No es fácil, hay muchas sutilezas que hay que considerar, y por lo tanto cualquier acción que uno realice inadecuada, el efecto no cae solo sobre el pastor, sino sobre todo contra las ovejas, contra los fieles. Entonces pesa mucho la responsabilidad de los fieles, del grupo al que uno tiene a cargo, ¿no? Pesa mucho. Padre, yo le quería preguntar también, cuando nos ve a nosotros o también a los jóvenes de hoy en día en Occidente, pues que estamos un poco o muy blandos, ¿qué consejos nos da, sobre todo con respecto a la hora de recibir la comunión? Porque también uno recibe en cuanto a cómo es el recipiente. Es decir, bueno, esto lo cuentan mucho, ¿no? Que cuando uno va con un dedal a una fuente, pues solo consigues llenar el dedal. Y si vas con una bañera, pues llenas la bañera. Obviamente, el dedal y la bañera están llenos, pero ¿dónde hay más agua? Pues en la bañera, ¿no? Entonces, pues, y si vas con un camión cisterna, ya ni te digo. Pero, sí, como ¿qué consejos nos puede dar para cuando nos acerquemos a la Eucaristía? Porque también puede pasar, ¿no?, que muchos comulgamos igual diariamente, igual miras atrás y dices, pues tampoco he cambiado mucho, ¿no? Mi corazón es igual de duro y como ¿qué pasa, no? Yo intento ser más ferviente, pero no sé, no puedo. Bueno, yo al menos lo he experimentado, que digo, y no sé cómo hacerlo. Entonces, es verdad que el Señor poco a poco va dando luz, pero sí, ¿qué consejos nos puede dar usted para cuando nos acerquemos a la Eucaristía, que es la fuente, pues no vayamos con un dedal, sino con un camión cisterna? Después de casi 10 años en Medio Oriente y nos llamaron nosotros misioneros a volver a Occidente y a trabajar en otras misiones. Yo me dedico al arte, esa es mi misión. Soy como el hippie de la congregación. Entonces, después de años en Medio Oriente, tener que volver, y una de las cosas que más nos ha impactado, digo no, porque a otros misioneros también lo hemos conversado, es el nivel de mediocridad. Eso es
algo que así no lo puede uno resistir, el nivel de mediocridad con el que se vive en nuestros países. Digo esto porque está relacionado con cómo uno vive la vida de fe y cómo vive la Eucaristía, la disposición en la Eucaristía. Entonces, primero es esa mediocridad de no conocer la fe. Somos poco profesionales en nuestra fe. No sabemos el contenido de nuestra fe. Entonces, ¿cómo vamos a creer en algo que no conocemos? ¿Quién está ahí en el pan? ¿Y cómo está? Y todas esas preguntas hay que resolverlas. Si no, la fe no es concreta, es puro sentimentalismo. Entonces, somos muy mediocres en nuestra fe. Muy mediocres, muy mal formados. Lo primero, entonces no se puede recibir con un gran recipiente si el recipiente está lleno de tonteras. Segundo, y yo creo que esto lo heredamos del protestantismo, entre hebraísmo y protestantismo. Somos muy culpógenos, toda esa actitud así de victimismo, ¿no? Qué malo que soy, no he hecho nada y vine acá al encuentro y no sé cómo estoy. Deja eso atrás. Ahora, no pierdas el tiempo. Wake up. Ahora tienes la oportunidad de hacer lo que tienes que hacer y retoma lo que tendrías que haber hecho siempre. ¿No lo hiciste? Bueno, déjate de llorar, sécate las lágrimas, ya está. Métete a la iglesia, confesate bien, recibí bien la Eucaristía, decide tu vocación. Nosotros en Chile decimos, ponte las pilas. O sea, haz algo con tu vida. Si no, somos muy culpógenos y resulta que ¿por qué no he hecho esto? Y cansa. Ahora. Y por eso que en un momento yo decía de esto de hacer lo que hay que hacer. Hacerlo bien. ¿No lo he hecho ahora? Bueno, examen de conciencia. Son 10 puntos, 10 mandamientos. 1, 2, 3, 4, 10 puntos. ¿Qué he hecho? Ok, esto, listo. ¿Lista la confesión? Bueno, ahora los propósitos. ¿Qué me propongo? A ver, lo primero que tengo que resolver es qué hago con mi vida. Y ya están en edad de resolver qué hacen con su vida, ¿no? Si todavía tienes 35, 40 años y estás preguntando qué es lo que hacer con tu vida, preocúpate. Sos viejón, digamos, ¿no? Entonces, hay que hacer las cosas que uno tiene que hacer. Así Dios bendice. No hay tiempo para perder el tiempo. Time is money. Necesitamos hacer lo que tenemos que hacer. Y Dios bendice enormemente. Enormemente. Lo que hemos hablado de la disposición, disponerse bien. Pues Dios ya tiene todo elaborado. Si Dios es eterno. No está pensando ahora cuando viniste al encuentro. A ver, ¿y con fulano qué tengo que hacer hoy día? Eso no es Dios. Dios ya lo tiene pensado. Ahora te toca a ti preguntarle, a ver, ¿y Dios qué tienes pensado? Y si responde, responde tú. Si te llama, responde. A cualquier llamada. No solamente vocación. Estoy pensando en la vocación es la primera cosa, ¿no? Pero también en la vida cristiana bien vivida. La buena disposición, haciendo lo que uno tiene que hacer, Dios bendice enormemente. Creo que así uno se dispone bien, me parece, y Dios es súper generoso y súper bueno. Nunca quiere una cosa mala para nosotros, Dios. Entonces no hay que tener miedo, ¿no? Pero hay que hacer lo que uno tiene que hacer. Y mi gran esperanza en esto es también las promesas del Sagrado Corazón, ¿no? Que una de las promesas es que a los tibios pues no saca. O sea, que teniéndole devoción al Sagrado Corazón, pues que hay esperanza, ¿no? Que uno cuando se da cuenta que está en la tibieza, dices, madre mía, ¿cómo salgo yo ahora de esto? Porque ves que, a mí me pasa, digo, que me ha parecido como un muro, digo, ¿cómo lo hago? Pero sí, simplemente invocando varias veces al día como Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, que Jesús lo promete y Jesús es el primero en cumplir sus promesas. Entonces, bueno, vamos, si alguien tiene alguna pregunta más. A ver, ¿cuál es la relación entre Israel y los cristianos? Difícil, siempre es difícil. En la Tierra Santa siempre es difícil, porque la mayoría de los cristianos
son palestinos, por lo tanto árabes. Así que siempre es difícil. Siempre es de tensión y de provocación de parte de Israel. Siempre, constantemente. Lo que está sucediendo ahora en Gaza es un detalle más de décadas de lo mismo, sin que por eso uno canonice el otro lado. ¿Ok? Para ser equilibrado. ¿Cuál es la relación entre el presidente Bashar el-Assad o el gobierno con los cristianos? Es que el gran pecado del presidente Bashar el-Assad, y por eso se generó todo este conflicto en uno de los aspectos más religiosos, es que como él pertenece a los alawitas, que es una sección de los chiitas dentro del Islam, en el Islam hay dos divisiones, chiitas y sunitas, dentro de los chiitas, en la zona de Irán, por ejemplo, Imperio Persa antiguamente, una de las secciones es los alawitas. El problema de los alawitas, del cual la familia del presidente Bashar el-Assad pertenece, es que son muy cristianos. Celebran la Navidad, a la Virgen, van a estudiar a Europa, son bien educados. Entonces son muy moderados, como el padre usaba la palabra, ¿no? Entonces, en ese sentido tienen buena relación con los cristianos y por eso los cristianos en el ámbito político eran apoyados y apoyaban también al gobierno. Cuando comienza el conflicto que es civil de la guerra entre las facciones del Islam, inmediatamente fuera del Islam la primera reacción, el primer efecto es contra los cristianos porque son considerados el grupo mayoritario que apoya al, entre comillas, régimen del presidente, ¿no? Como le llama el occidente. Pero siempre es de tensión, siempre es de dificultad. Por eso que en algún momento yo decía que, y creo que lo mismo se dará en otros países, en Burkina, esa actitud muy prudencial que se tiene que tener de parte del pastor, de los obispos, del gobierno, cómo moverse en una situación muy de arenas movedizas o muy cristalina, de cristal, digamos, donde uno cada vez que pisa tiene que pensar bien cuál es el otro paso. Lo primero es que hay una serie de palabras que nosotros usamos que para el occidente significan una cosa y para el Medio Oriente significan otra. Por ejemplo, se ha usado la palabra fundamentalista, moderado, islamista. Todo eso son para Medio Oriente malas palabras. No tienen esas categorías, son para nosotros para entender este misterio que es el Islam. Entonces lo primero es, si una persona en concreta se puede salvar, claro, todos estamos llamados por esa dimensión intrínseca religiosa a la unión con Dios. Por lo tanto, con los medios adecuados, con la verdad, como decía Amparo, y la verdad única de la cual brota la verdad es Cristo, ¿no? Cristo es la verdad. Entonces, si alguien se adhiere a esa verdad viviendo bien de acuerdo a la ley natural, se puede salvar. Sí. ¿Ok? En el caso particular de un islamista, o sea, de un musulmán, hay que ver cuánto cumple con su ley natural dentro de esas circunstancias religiosas que nosotros llamamos Islam. Hay muchas cosas del Islam que son totalmente contrarias a irse al cielo. Entonces, hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero yo diría que un musulmán, en cuanto musulmán, no se puede salvar si no hay al menos algún momento en la intimidad de esa alma en donde acepte de modo implícito muchas veces que está esa verdad. Porque la única salvación y el único salvador es Jesucristo, no hay otro. Cristo es la única verdad. Y si Cristo es la única verdad a la cual adherirse, la única fuente de salvación y vía de salvación es Cristo. Entonces, en la medida en que esa persona, en su intimidad, porque no conocemos el interior, la conciencia de esa persona, en la medida en que pueda unirse, y por eso que es tan importante el testimonio de los cristianos, a Cristo se puede salvar. Y más en concreto, muchas veces durante todos estos años, habían musulmanes, y creo que también lo mencionó un poquito el padre, cuando hay ciertos musulmanes que se van viendo algo distinto en las comunidades cristianas y se van acercando a las comunidades cristianas. Ese acercamiento muchas veces se manifiesta en actos concretos, por ejemplo, como rezarle a la Virgen. Ellos tienen a Fátima, ¿no? Como un ideal. Fátima, diríamos nosotros.
Entonces, son esos elementos que quizás pueden ayudar a una persona que se dice musulmana a encontrar esas vetas de verdad para irse al cielo. Eso ya es los misterios de su conciencia y en el misterio de Dios, digamos, ¿no? En el 2012, como el Padre lo ha descrito muy bien, el domingo ellos saben que es Día del Señor y para ellos es el día en donde a los cristianos los pueden pegar. ¿Ok? Muy bien. Entonces en el 2012, en esta zona, esta era la zona de mi parroquia, lo que quedó, digamos. El 2012, el Viernes Santo, nosotros teníamos que hacer 2 actividades. Como todo Viernes Santo, se hacían las actividades de la Pasión. Pero aprovechando las actividades de la Pasión, se les llevaba la comunión a los que no podían, a los enfermitos. Entonces los jóvenes iban con el cura, amigo, a el lugar a llevar la comunión. Entonces habíamos preparado todo eso, porque el Jueves Santo se celebra la Santa Misa, se reserva la comunión para el viernes, porque el viernes no hay misa. ¿Se acuerdan de eso, cierto? ¿Se acuerdan, no? Sí, nos acordamos. Perfecto. Muy bien. Entonces, se hace la celebración de la Pasión, la cruz, luego se le lleva la comunión a los enfermos. Bueno, antes de la celebración de la Pasión, nosotros ya sabíamos que corríamos peligro y ese viernes del 2012, efectivamente, cuando comenzamos la celebración de la Pasión, ya preparándonos para después hacer esto, el Vía Cruz y la comunión a los enfermos, etc., bombardearon la zona. Entonces muchos de los enfermitos fallecieron con las bombas. Muchos de los feligreses míos fallecieron ahí, al menos en esa capilla. Entonces, ¿por qué les muestro la foto? Porque comenzaron así los bombardeos, estos son los primeros años, inmediatamente violentos, o sea, esto de las manifestaciones pacíficas, eso es el movimiento woke, lo único que hace eso, la estupidez woke, digamos, ¿no? No hubo nunca manifestaciones pacíficas, siempre fue violento todo, con una violencia que va creciendo. Bueno, hasta que llegaron a esta zona y bombardearon así. Una de las únicas cosas que quedó más o menos fue el Cristo como lo tienen acá, no sé si todos ven, el Cristo como lo ven ahí, porque una de las cosas que se realiza en una persecución es, si no se puede de algún modo herir al cristiano o asesinarlo, a lo que lo representa, que es el crucifijo. Eso es muy interesante lo que decía Amparo. Nosotros, ¿cómo usamos el crucifijo? Hoy día uno ve a los artistas de moda, todas las tontorronas que cantan, de la Taylor hasta la Katy Perry o lo que sea, a la Rosalía, acá todos usan el crucifijo, pero eso es moda, eso es garbage, ¿no? En cambio, allá los cristianos lo usan bien, o sea, lo usan y es un signo potente. O en Egipto se lo tatúan. Entonces, no se puede decir que no es cristiano uno. Y ellos lo hacen con grinta, ¿no? Con valentía. Bueno, como no podían muchas veces atentar contra todo el grupo numeroso, bueno, atentaban contra Cristo. Y lo herían como si fuera una persona. Se cita la Sura 49 del Corán, el libro macabro ese. Entonces se cita eso y se asesina a la estatua, que es lo que nosotros vimos cuando en las pantallas de la televisión se golpeaban a martillazo las estatuas del museo en Irak, contra las estatuas. Eso no es solamente contra el arte, eso es contra todo aquello que representa la cultura occidental, que para ellos es Cristo. Entonces es un acto religioso eso. Por eso que esto es tan potente, es cortar los brazos, herir a Jesucristo, porque es como herirnos a nosotros. Es lo mismo que sucede en los sacrilegios. En un sacrilegio hay un atentado contra la Eucaristía, contra Cristo y contra todo aquello que deriva de Cristo, la vida de la gracia, los cristianos, el sacerdocio, el sacramento, etc., etc.
Por eso esas imágenes son de testimonio del momento, pero también son simbólicas. Y por eso que las hemos conservado. Yo traté de hacer todas estas imágenes para poder que quedaran, ¿no?, en la retina, y no como un testimonio periodístico, sino como algo que nos podía hacer pensar en los elementos esenciales de nuestra fe. Nasara, en árabe, nazareno. Esto sería como la N. Ustedes imagínensela al revés y va a ser la N, ¿no? Como la N. Y por eso se ocupa, o los grupos estos, sobre todo en Irak, marcaban las jambas de las puertas con la N, con la Nun, con rojo, para decir que esa propiedad pertenecía ya al Estado Islámico. Y se convirtió como en el signo de los cristianos perseguidos, por eso nosotros lo comenzamos a usar. En ese 2012 que yo les decía, cuando entraron a los distintos barrios cristianos, sobre todo armenios, en muchas ocasiones, sobre todo a las mujeres, a las chicas, las amenazaban, y una de las condiciones era convertirse al Islam, si no ser esposa de alguno de estos demonios, y si no morir. Entonces a esta chica la encontraron con una cadenita, como yo he visto que tienen varios de ustedes, por la calle, en ese mal día de 2012, Viernes Santo 2012, y le hicieron esto, si no se convertía y no cumplía con estas otras condiciones, entonces iba a morir ajusticiada. Y efectivamente la chica no se quiso sacar la cruz. Una de las cosas que repetía constantemente era que su corazón era de Jesucristo, que no se podía sacar eso. Es como el anillo de casada, ¿no? Por eso las monjitas llevan anillo. Como ese anillo, esa cruz que era signo de pertenencia a Jesucristo. Y no se la sacó, la golpearon hasta que perdió la conciencia, y después de esta fotografía ya la asesinan. Es una chica universitaria, quizás de la edad de algunos de ustedes. Pues yo casi, como esta es la jornada eucarística y mariana, pues le quería preguntar a los dos, ya un poco para terminar, el papel que tiene la Virgen en su vocación, en su día a día, en la misión especial a la que el Señor pues los está llamando. Pues sí, que se nos puede decir qué papel tiene la Virgen o qué relación tienen ustedes con ella. Vale. Lo estoy mandando al frente. Vale, muchas gracias. Yo diría que la Virgen María es para mí una madre que me cuida, que me ayuda en mi vida sacerdotal. Sin ella tal vez pienso que no voy a poder imitar un poquito a Jesucristo. Por eso hago todo lo posible para decir el rosario todos los días, pidiendo a la Virgen María la gracia de ser fiel a mis compromisos sacerdotales. Y también siempre la Virgen María nos indica a Jesucristo, como en el Evangelio, hacer todo lo que Él os diga. Por tanto, el rosario está vinculado también con la Eucaristía. Al menos un día a la semana estar ante la Eucaristía, rezando, contemplando, adorando y también terminando con el rosario. Y siempre estoy con la Virgen María, con la medalla milagrosa, siempre ella que me acompaña en mi vida sacerdotal. Es como una madre que acompaña a su hijo. Yo creo que tenía como unos 18 años, estaba en la segunda carrera de la Facultad de Bellas Artes, y comencé a escuchar de la posibilidad de tener vida de fe. Entonces ahí conocí la congregación a la cual pertenezco, ¿no? Bueno, más de 18 años, un poquito más grande. Y resulta que me di cuenta que de camino a la facultad, en uno de los cruces había una iglesia, y en esa iglesia, en la pared de atrás, una hornacina, ¿no?, había una imagen de la Virgen de los Dolores, y que abajo tenía una inscripción, y que yo
pasé durante años por ahí, porque había que cruzar la calle por ahí, detenerse, paso de cebra, mirar para los dos lados, bueno, en realidad la calle era de un solo sentido, y después pasar al otro lado. Entonces siempre estaba ahí la imagen con la inscripción, y la inscripción decía, después con los años digo, me puse a mirarla: por cierto que mal haría el que por aquí pasase sin siquiera rezase una Ave María. Pasé muchas veces, hasta que en un momento empecé a pasar por ahí y miraba, ¿rezo o no rezo? No, es que voy atrasado. Primer día, segundo día, pasaron meses, hasta que en un momento dije, no puede ser tan desgraciado, ¿cómo no voy a rezar una Ave María? Por cierto que mal haría el que por aquí pasase sin siquiera rezase una Ave María. ¡Una Ave María! ¡Con una Ave María! Y comencé a rezar el Ave María todos los días. Me detenía ahí, que era arriesgado porque era joven, digamos, y estaban todos los otros jóvenes, meditaba en la calle, parado ahí, rezando el Ave María con la Virgen, era... Pero bueno, listo. Lo comencé a hacer. ¿Por qué digo esto? Porque la Virgen yo creo que me enseñó a rezar, es lo primero. Y a través de la oración uno llega a Jesucristo. No hay otro camino. Una buena relación con nuestro Señor. Y eso después se repitió cuando teníamos que dar testimonio en las misiones. Otra de las cosas, la primera era la fe, el acto de fe en la Eucaristía. Lo segundo es el acto de fe público. Público, lo exige nuestra fe. En el credo lo hacemos. Pero en cada uno de los gestos que tenemos que hacer se tiene que ver que somos cristianos. Bueno, el solo hecho de estar ahí rezando en la Virgen, o nosotros en mi caso en nuestro instituto hace cuarto voto de esclavitud a la Virgen, que se vean los actos, el rosario como bien dice el Padre, o una serie de consagraciones o actos de amor a la Santísima Virgen que van dirigidos a nuestro Señor Jesucristo, en eso también se define nuestra verdadera amistad con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, claro que ha tenido mucha importancia la Virgen, poco a poco más y poco a poco entendiendo su rol de eso que decía el Padre, de indicar a Jesucristo, de enseñarme a ver a Jesucristo real y no el que yo pienso que es Jesucristo. No, ¿quién es? El que es, el que ella vio, el que ella tuvo. Y sin lugar a duda a través del rosario, del rezo del Santo Rosario, es el camino óptimo, digamos, para realizarlo. Bueno, yo supongo que es una frase cada uno de regalo para nosotros. Padre. ¿Empiezo? Claro. Una frase, claro. una sola. Bueno, ¿Con cuántas palabras? Tenéis la gracia de poder participar en la Eucaristía, en cada momento rezar en paz. Hay que aprovechar mucho y muchísimo. La iglesia hay que defenderla. Si no, habrá terrorismo aquí. Sois jóvenes. Hay que comprometerse en la vida de la iglesia. Si en África, por ejemplo, decimos que las misas, celebraciones son dinámicas, es también por compromiso de los jóvenes en el coro y también con las lecturas en la iglesia. Entonces hay que comprometerse y siempre tener confianza en Dios. Dios existe y Dios nos salva siempre. Tener tiempo para la adoración eucarística, estar en comunión con Dios. A veces los nervios es porque no tenemos tiempo para estar con Dios. Si no tenemos nada que decirle, Él tiene siempre algo que decirnos. Nunca perder la fe. Tener fe, defender a la iglesia, confiar siempre en Dios y hacer siempre el bien. Que Dios os bendiga. Quizás repito algo que les predicamos durante mucho tiempo a los cristianos, sobre todo en los momentos más arduos, más duros, no solo de persecución, sino de cansancio, de desazón, muchas muertes,
Muchas veces durante la semana nosotros mismos tenemos que enterrar a nuestros propios fieles en nuestras iglesias. Entonces se llena todo de mucha... o el sentimiento que brota casi con natural es lo que persiste en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es la cláusula en el Islam y en el judaísmo. Uno se llena de veneno, delante de eso se llena de veneno, de deseos de venganza, muy fuertes, es de las tentaciones más grandes que uno tiene en ese lugar. Bueno, lo que le predicábamos a los jóvenes, que se los dejo para que, si Dios permite, les ayude. La frase de San Pablo: hay que vencer el mal a fuerza de bien. El bien es lo que tiene consistencia, el mal es privación. Hay que vencer el mal a fuerza de bien. Hay que hacer el bien. Nuestro corazón está llamado para el heroísmo, para hacer el bien heroicamente, virtuosamente. Eso es lo que vence el mal. El primer mal, el propio pecado, las propias maldades, las propias tonteras, estupideces y idioteces que cada uno vive y trae. Hay que hacer el bien. Y en ese bien, junto con lo que decía el Padre de la oración, en ese bien es donde encontramos el rostro de Dios y que nos hace bien. Muchas gracias. Bueno, los voy a dar la bendición en árabe entonces junto con el Padre. Arrabu ma'akum wa ma ruhika aidan. Barakakum Allah al-Qadir ala kulli shay, al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus. Amén. Amén. Y viva la Virgen. Muy bien.